Amar Sin, 9 años de guerra total para salvar un imperio. Antes de adentrarnos en la tormenta, hagamos un breve recordatorio. En el capítulo anterior, dejamos atrás a Shulgi, el titán que forjó la estructura del imperio de Ur más importante. Un rey que, durante casi medio siglo, transformó Mesopotamia, creando un ejército profesional y una maquinaria administrativa sin precedentes. Pero Shulgi ha muerto, y el vacío que deja es inmenso. Su hijo, Amar Sin, asciende al trono, pero no hereda un paraíso. Hereda una bomba de relojería. Lo que vas a escuchar a continuación es la historia de cómo un solo hombre intentó sostener con sus manos un edificio que ya empezaba a crujir. Si te apasionan las historias bélicas del mundo antiguo, las batallas olvidadas y los imperios que se defendieron con acero y sangre, suscríbete a Ecos Bélicos del Mundo, porque hoy entramos en la fase de la resistencia. A la muerte de Shulgi, el trono pasó a Amar Sin, su hijo, Aloa. La historia le asigna un reinado de 9 años. 9 años que, comparados con el largo gobierno de su padre, parecen un suspiro, pero que fueron, sin duda, el periodo de más tensión militar que había vivido el imperio de Ur en generaciones. No conocemos con exactitud su aspecto físico. Las representaciones conservadas son idealizadas, como era habitual en la realeza mesopotámica, pero sus actos hablan con claridad. Desde el primer momento, Amar Sin tuvo que cambiar el cetro por la lanza. El imperio ya no estaba en expansión. El imperio estaba rodeado. Al este, las montañas del Zagros escupían tribus hostiles. Al oeste, los amorreos presionaban como una marea constante. Y en el sur y el este, la rivalidad con Ilam seguía latente, esperando el momento oportuno. Para entender la magnitud de la guerra que libró Amar Sin, hay que observar cómo los sumerios registraban el paso del tiempo. Los años no se numeraban, se nombraban según el acontecimiento más importante ocurrido en ellos. Y el reinado de Amar Sin resulta inquietante por una razón muy concreta. A la mayoría de sus años llevan el nombre de campañas militares y destrucciones. No hubo tregua para el nuevo rey. Ya en los primeros años de su mandato, el ejército de Ur marchó hacia el norte. El objetivo era Herbolum, una ciudad-estado estratégica en la región de la actual Erbel, enclave clave entre Mesopotamia y las montañas. No fue una escaramuza fronteriza, fue una campaña punitiva a gran escala. Las fuentes indican que se movilizaron las tropas profesionales del Estado, formadas y disciplinadas bajo el sistema de Shulgi. El registro de aquel año es contundente, en año en que el rey Amar Sin destruyó Urbilum. El verbo utilizado no deja lugar a dudas. Hubo asedio, ruptura de defensas y sometimiento total. La ciudad fue castigada de forma ejemplar. El mensaje era claro: cualquier intento de rebelión tras la muerte de Shulgi sería respondido con aniquilación. Pero la victoria no trajo estabilidad. La guerra en las montañas del Zagras era una pesadilla logística y táctica. Años después, el conflicto se trasladó a Shashram, otra fortaleza rebelde en terreno montañoso. Allí, el ejército de Ore se vio obligado a combatir en desfiladeros estrechos, bajo ataques constantes desde posiciones elevadas, flechas cayendo desde las laderas, marchas agotadoras, líneas de suministro vulnerables. Aún así, la disciplina impuesta por generaciones de reformas militares prevaleció. Shashram fue tomada y la revuelta sofocada, asegurando rutas comerciales vitales para el suministro de metales con los que se fabricaban las armas del imperio. Pero el peor desafío del reinado de Amar Sin llegó poco después. Los registros lo dejan grabado como una de las campañas más importantes de su tiempo. Año en que Amar Sin destruyó Bitum Rabium, Jabru y sus territorios, y la tierra de Unuri. No fue una guerra contra una sola ciudad. Fue un enfrentamiento contra una amplia coalición en la frontera oriental, en la zona de contacto con Ilam. Unuri era una región clave. La campaña debió implicar miles de soldados, combates prolongados y choques frontales
entre ejércitos organizados. No hablamos aquí de castigar tribus aisladas, sino de una guerra entre potencias regionales. Amarsin salió victorioso. La coalición fue derrotada, y la frontera oriental quedó asegurada durante un tiempo. Fue la mejor victoria militar de su reinado, y también la más costosa. Cada campaña drenaba hombres, recursos y estabilidad. El ejército seguía venciendo, pero el precio empezaba a ser insoportable. Pero no nos engañemos. Estas victorias tenían un rostro macabro. Las tablillas administrativas de la época registran la llegada masiva a Urre de lo que llamaban Nambrok, el botín humano. Miles de prisioneros de los Zagros y Elam fueron arrastrados, encadenados, hasta el corazón del imperio. Mujeres y niños eran integrados en las inmensas tejedurías estatales, mientras que a muchos hombres capturados se les cegaba sistemáticamente para convertirlos en fuerza de trabajo dócil. Amarsin no solo necesitaba ganar guerras para proteger sus fronteras, necesitaba ganar guerras para alimentar la insaciable maquinaria económica del Estado con carne fresca, con Shulgi. La guerra había sido una herramienta de expansión. Con Amarsin, la guerra se convirtió en una lucha constante por sobrevivir. Durante 9 años, Amarsin fue el escudo del imperio de Ur. Mantuvo a raya enemigos externos mediante marchas forzadas, asedios y campañas de castigo. Pero los documentos administrativos revelan un sistema al límite, levas continuas, presión fiscal extrema y una población exhausta, sosteniendo el esfuerzo bélico. Y entonces, tras 9 años de guerra casi ininterrumpida, Amarsin muere. Las fuentes contemporáneas guardan silencio sobre las circunstancias exactas de su fallecimiento. No se menciona una gran batalla final, ni una conspiración palaciega. Simplemente, su nombre desaparece de los registros. Ese silencio es revelador. Su muerte marca el final de la fase ofensiva del imperio. Amarsin no buscó la gloria eterna, buscó ganar tiempo, y lo consiguió. Pero a un coste enorme. Si hubiera reinado más años, habría sobrevivido Or. Todo indica que no. La presión era demasiado grande, y las grietas demasiado profundas. En el próximo capítulo, el trono pasará a Shu-Sin. Con él, la estrategia cambiará radicalmente. Cuando los ejércitos ya no bastan, los imperios levantan muros. Veremos el nacimiento de grandes defensas, el cierre del mundo de Or, y el inicio del auténtico principio del fin. Suscríbete, porque la caída se acerca.